ahora que viene Zedillo, me gustaría hacerle 3 preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOBAPROA. Porque lo traen de expositor, como Aznar de España, todo este bloque conservador. Que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? ¿No sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones? ¿Hicieron mal el cálculo? ¿La corrida financiera? Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. El poder de compra del salario. Dije 3, pero tengo muchas más, pero la cuarta, ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales? FOBAPROA informa. Hay 3 tipos de deudores: los que cumplen, los que no pueden pagar y los que abusan. El gobierno apoya a los que lo necesitan. La ley debe castigar a quienes lo merecen. En realidad parece que no sabemos todos todo lo que quisiéramos saber de esto del FOBAPROA. FOBAPROA, una palabra que está en todas las bocas, que suena en todas las voces. Mira, el FOBAPROA es una historia terrible. Más de 100,000 millones de dólares. Más de 1 millón de millones de pesos que tiene que pagar el pueblo de México. La deuda actual son aproximadamente 700,000 millones de pesos. Si a esto le agregamos lo que ya se ha pagado, llegamos al billón. Cada mexicano, haya nacido o no haya nacido, debe alrededor de 6,490 pesos tan solo por el rescate bancario. En 1990
1995 los bancos estuvieron a punto de quebrar. Las malas decisiones del gobierno de Zedillo provocaron una gigantesca crisis y quienes teníamos créditos ya no pudimos pagar. El gobierno rescató los bancos a través del FOBAPROA, pero mucho de ese dinero no lo necesitaban los bancos o fue usado tramposamente por los que eran sus principales dueños. Hay que recordar que en la década de los 80, pues el presidente López Portillo había estatizado la banca. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. A raíz de los 90, pues se hace un programa para devolver, para reprivatizar y vender otra vez los bancos a la iniciativa privada. Salinas entregó los bancos a gente cercana a él y a gente que no tenía experiencia en el manejo de la banca. Un banquero en aquel entonces expresó: yo que siempre soñé con robarme un banco y ahora me lo entregan para que yo lo maneje. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro protege tu economía y el futuro de nuestros hijos. FOBAPROA, protección al ahorro. Son 35 años desde la creación del llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como el FOBAPROA. Y se creó, o mejor dicho, lo creó Salinas de Gortari. 35 años, señores, desde 1990. Bueno, de mi parte, a mí me trae nostalgia una cosa. ¿Y cuál es? Pues, ¿cómo hubiera sido el gobierno de Luis Donaldo Colosio si no lo hubiesen asesinado? ¿Cómo hubiera sido? Hubiera utilizado el FOBAPROA, hubiera habido devaluación del peso, hubiera habido crisis económica, hubiera habido matanzas, represiones, etc. ¿Cómo hubiera sido? Así es, ¿cómo hubiera sido eso? Pero lamentablemente a Luis Donaldo Colosio lo asesinaron, Lomas Taurina, Tijuana, cuando andaba en campañas, y hasta el día de hoy su asesino Mario Aburto está detenido. Bueno, antes de que sucediera lo de Colosio, internamente en el PRI había demasiados problemas, había distanciamientos. Se dice que Zedillo y Salinas estaban peleados, tenían problemas, al igual de que como Luis Donaldo Colosio era muy cercano a Salinas de Gortari, pues también Zedillo había extendido ese enojo hacia el candidato a la presidencia del PRI, Colosio. Así es, ya tenía problemas prácticamente, ya había planes también de que corrieran a Zedillo del PRI, pero la situación por la que pasó el PRI en aquel entonces, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues esa idea de correr a Luis Donaldo Colosio pues ya se había olvidado. ¿Por qué? Porque había problemas prácticamente adentro del PRI, necesitaban buscar quién iba a ser el sustituto de Luis Donaldo Colosio y lamentablemente pusieron a Ernesto Zedillo. Me imagino que hubo algo ahí por debajo de la mesa, me imagino que tiempo después hubo una reconciliación entre Salinas y Zedillo, y señores, y empieza el plan que le da en la torre a nuestro país. Bueno, en 1994, 1 de diciembre, llega a la presidencia Ernesto Zedillo, llega a la presidencia, y en ese mismo año, 1994, en esa misma fecha, mismo mes, 1994, en diciembre, estalla una crisis económica, la devaluación del peso. ¿Y qué es lo que pone en marcha en 1995? Ernesto Zedillo pone en marcha lo que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como el FOBAPROA. Al rescate de empresarios, al rescate de banqueros. Así es. Los mexicanos quienes tenían dinero ahorrado en los bancos desapareció de la noche a la mañana. Mexicanos que fueron a retirar su dinero ya había desaparecido. Ese dinero con tanto esfuerzo y sudor que lograron ahorrar había desaparecido. No había explicación ninguna.
Pero tiempo después se empezó a dar a conocer de que el gobierno, en vez de rescatar a los gobiernos, a los mexicanos, rescató a los banqueros. El gobierno empezó a regalar dinero de los mexicanos a las personas quienes estaban en una fuerte crisis financiera. Así es, el dinero que tú como mexicano tenías ahorrado en el banco, ese dinero fue a parar a manos de un empresario, de un banquero. Así es. Y lo más maquiavélico de todo esto es que el gobierno de Zedillo no se puso a investigar quiénes realmente necesitaban ayuda financiera o quiénes necesitaban rescate financiero. No se puso a investigar, simplemente hubo personas que no tenían crisis, no tenían empresas, no tenían nada, simplemente estiraron la mano, dame la mano porque necesito salir de una crisis económica, de una crisis que realmente va a llevar a la quiebra a mi empresa, dame dinero. Y el gobierno, ¿qué hacía? Le daba dinero, sin investigar realmente si tenía o no problemas financieros. El gobierno en aquel entonces de Zedillo se dedicó a repartir dinero y ayudar quienes no necesitaban ayuda y quienes no tenían prácticamente ningún problema financiero. Y los mexicanos actualmente, desde aquel entonces del 95 y actualmente, seguimos pagando la deuda que ellos realmente iniciaron. Bueno, y en 1998 había posibilidades todavía de que la deuda privada de unos pocos no se convirtiera en deuda pública. Pero ¿qué creen que pasó? Priistas, la mayoría era priistas, decidieron decir sí al FOBAPROA. Sí, endeudar a los mexicanos, que la deuda de unos pocos, de los privados, sea deuda pública. En serio, y eso fue lo que pasó. En 1998 se da marcha adelante lo que es el llamado FOBAPROA. Y hasta el día de hoy, señores, seguimos pagando lo que es esa deuda. Y lo vamos a seguir pagando. Yo cuando muera, mis descendientes van a seguir pagando. 3, 4 o 5 o no sé cuántas generaciones van a seguir pagando esa deuda. Eso dependiendo qué gobierno llegue a gobernar nuestro país. Así es, porque cuando llegó Zedillo, dame dinero, deuda externa. Dame dinero porque tengo deuda interna adentro de México. Dame dinero y claro, ahí le daba. Llega el sexenio de Fox, dame dinero, ahí te va, otra deuda externa. En vez de bajar esa deuda, más la aumentaba. Llega Calderón, también deuda. Llega Peña Nieto, también deuda. Y la pedidera de dinero se detuvo cuando llegó al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, porque el Fondo Monetario Internacional le seguía ofreciendo dinero a México en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente López Obrador dijo que no queremos dinero, lo que necesitamos es restaurar, ayudar a salir de deuda a nuestro país, así que por el momento no quiero tu dinero, muchas gracias. Al igual que ahorita en estos tiempos en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Es increíble, señores, este tema de Zedillo, porque de ahí volvemos a hablar del priismo. Porque tanto, no solamente del PRI, sino del PAN. Porque recordemos que en el año 2000, Vicente Fox prometió sacar de esa crisis en la que había metido Zedillo a millones de mexicanos. Ya no queríamos saber nada del PRI. Bueno, nuestros padres en aquel entonces no querían saber nada del PRI. El PAN llegaba con Vicente Fox y Vicente Fox daba aires de esperanza. Millones de mexicanos confiaron en Vicente Fox y ¿qué creen que pasó? Fue lo mismo. Era el mismo PRI, pero disfrazado con otro color y con otro nombre. Y siguió la misma cantaleta de siempre. Deuda, problemas, crisis, etc. Así es. Eso fue lo que pasó. Y hoy actualmente los panistas y priistas, ¿qué es lo que dicen? Antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de México, ¿qué era lo que decía el PRI? ¿Qué era lo que decía el PAN? Voten por nosotros, porque nosotros sabemos gobernar. El PRI siempre dice eso. Nosotros sabemos gobernar. Nosotros sí sabemos cómo hacer un buen gobierno. Pero se les olvida que fue lo que hicieron durante décadas atrás. Que fue lo que hicieron con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué era lo que hicieron con el TEMEC?
el TEMEC vino a darle en la torre a muchos agricultores mexicanos. Muchos productos que se hacían aquí en nuestro país, por ejemplo, los cañeros, los que tenían cañales, hectáreas de cañas, prácticamente tenían su jubilación ya lista hecha, prácticamente ya tenían su jubilación preparada. En serio, los que tenían cañales. Pero resulta que Salinas de Gortari decidió firmar ese TEMEC y le da entrada a productos procesados, a la alta fructosa y ya. Y muchos cañeros se fueron a la quiebra. Así es. Simplemente eso fue lo que trajo el TEMEC. Y también depender mucho de los Estados Unidos. En vez de decir, vamos a independizarnos nosotros, vamos a ser independientes, tanto energéticamente como en el campo, vamos a ser independientes de los Estados Unidos, y resulta que no. Resulta que necesitamos mucho de Estados Unidos en vez de nacionalizarnos nosotros. Eso fue lo que hizo el PRIAN en aquellos años. Y hoy ellos salen a decir que voten por nosotros porque nosotros sabemos gobernar. El PAN siempre sale a decir que ellos siempre supieron gobernar, cuando la realidad es que son lo mismo, nada más que disfrazados con otra cara y con otros colores. Así es. Vamos a ver en qué va a terminar esto, porque la deuda de nuestro país no se termina. ¿Se imaginan o saben ustedes cuánto es la deuda actualmente de nuestro país? Es de 17 billones de pesos. ¿Se imaginan de 500 mil millones de pesos en aquel entonces, desde 1995 a 2035? Imagínense cuánto no subió. De 1995, que en aquel entonces era de 500 mil millones de pesos, y actualmente sea de 17 billones, es increíble. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores se la pasaban pidiendo dinero. Se la pasaban gastando a lo estúpido, a lo idiota. Era lo que hacían los gobiernos anteriores. Y hoy, señores, lo que hacen es que el gobierno de Morena está destruyendo a nuestro país, cuando la realidad es que está haciendo todo lo posible para sacarnos adelante. Sí, no nos va a sacar de la noche a la mañana. Es como siempre lo andan repitiendo los de la derecha. No que cuando estaba López Obrador o cuando iba a estar López Obrador en el gobierno, la gasolina iba a costar 10 pesos. Señores, sí, iba a costar 10 pesos. Siempre y cuando la idiotez y la estupidez de los priistas y los panistas y de Peña Nieto no hubieran puesto lo que es sobre la mesa y no hubiesen aprobado lo que es el llamado la reforma energética, claro que la gasolina hoy podría valer 10 pesos. Pero lamentablemente ellos lo que les interesa es vender a nuestro país. Y nos dieron en la torre, no solamente con lo que es el TEMEC, no solamente lo que es con el FOBAPROA, no solamente lo que es con el sector energético, sino nos van a seguir dando en la torre con cuantas ideas se les ocurra cuando ellos vuelvan al gobierno. Ojalá no vuelvan. Eso es lo que yo espero, ojalá no vuelvan. Porque recordar esto del FOBAPROA, imagínense cuántas personas no perdieron su patrimonio, cuántas personas no perdieron con el esfuerzo, con el sudor de su frente, los ahorros que tenían en el banco. Y que ese dinero que ahorraron fueron a parar a manos de unos cuantos, que algunos no tenían ni deuda, no tenían ni crisis económica. Simplemente el gobierno decidió darles dinero porque sí, porque al final de cuentas en un futuro les iba a pedir un favor. ¿Por qué no habla Cedillo del FOBAPROA? De los regalos que le dio a muchos empresarios en el rescate. ¿Por qué este personaje que trabajó con Calderón no habla de qué hizo él? Porque conocía a García Luna también, ¿no? ¿O qué trato le dio a los familiares de Pasta de Conchos? Es que ellos quieren regresar por sus fueros. Pero el pueblo de México ya dijo basta. Ya dijo basta. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro, pues como ustedes saben, es un programa en donde se le da el salario mínimo a un joven
para que entre a un lugar de trabajo como aprendiz, para apoyar. Se le apoya a la empresa y se le apoya al joven. Y más del 60% se quedan en el empleo. Los jóvenes construyendo el futuro le ha dado la posibilidad a cientos de miles de jóvenes. Desde la administración pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador, Zedillo decidió aparecer en público, decidió abrir la boca, y más que nada con este tema de la elección de jueces que se va a llevar a cabo el próximo 1 de junio de este año 2025. Él decidió abrir la boca y la abrió con todo el cinismo del mundo. Porque cuando él corrió a los 26 jueces de la Suprema Corte, él no dijo que esto es antidemocrático lo que estoy haciendo. Ahí no dijo nada. Es más, él pensó que lo que estaba haciendo era democrático y que la única democracia que valía era la decisión que tomaba el presidente de la República. Ahí no dijo nada. Ahí no dijo de que el único autoritarismo que no existe es en la presidencia. ¿Por qué? Porque yo no soy autoritario. Pero decidió correr a los jueces de la Suprema Corte. Ahí no dijo nada de eso. Ahí no dijo que se acabó la democracia. Ahí no dijo que era autoritarismo. Ahí no dijo nada de eso. Al final de cuentas, es todo un priista. Porque eso es lo que caracteriza a un priista. La hipocresía, el cinismo. Eso es lo que lo caracteriza. Y ese es el sello que define a la derecha, la hipocresía. Así es, amigos, amigas, así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten, y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es, ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General, espero me vean la próxima, que sigan teniendo un excelente fin de semana, bueno, un excelente domingo. Bye, bye. Me llega a mí el Bank Report, así se le llamó a los reportes estos de banco. Y claramente leo que Banamex no requería de apoyos gubernamentales. Más de intereses reales, que no son todos los intereses, cada año del presupuesto se destinan alrededor de 50,000 millones de pesos. Eso no te significa que la deuda la estás pagando. La deuda sigue siendo de 80, de 90,000 millones de dólares. Estamos hablando nada más del FOBAPROA.